Tendremos dos grandes señales. La primera es el gran silencio. El viento dejará de soplar, los árboles no se moverán, ni siquiera los pájaros cantarán. Incluso aquellos que viven en grandes ciudades lo notarán. Un silencio que llega al alma. Ya están probando esto. El último apagón en Europa fue un ensayo. Vamos a tener dos grandes carteles. El primero es el gran silencio. Soy Daniel, y lo que voy a contarles aquí es real. Esa noche no dormí. Me habían secuestrado. No puedo explicar con palabras lo que pasó, pero de repente el silencio se apoderó de mi casa. El reloj se detuvo. El viento desapareció. Ningún perro ladró. Sentí un escalofrío recorrer mi columna y algo dentro de mí dijo: «Está empezando». La luz de mi habitación parpadeó 3 veces y se apagó. Intenté levantar mi teléfono, pero la pantalla estaba negra a pesar de que estaba cargado. Fue como si el mundo entero se hubiera cerrado. Salí a la calle. Todo estaba en silencio. Los vecinos permanecieron en sus ventanas confundidos. Un hombre lloró mientras sostenía a su hijo en brazos y una mujer preguntó si este era el fin del mundo. Y en ese instante oí una voz, no desde fuera, sino desde dentro de mí. Una voz que reconocí inmediatamente. «Daniel, lo que te mostré se está cumpliendo, pero lo que vendrá el cuarto día, nadie está preparado para verlo». Mi cuerpo temblaba. Intenté responder, pero se me hizo un nudo en la garganta. Y entonces el tiempo se detuvo. Literalmente, la sensación era de estar en otro plano. Vi las ciudades en completa oscuridad, y sobre ellos una niebla espesa y viva que parecía respirar. Y Jesús volvió a hablar. La oscuridad revelará los temores de los hombres, pero la luz revelará el estado de sus almas. Fue entonces cuando me di cuenta, los 3 días serían solo el comienzo. El cuarto día no sería el regreso de la luz, sería el comienzo del juicio, y me mostraría lo que les sucedería a aquellos que invocan su nombre. Pero nunca lo conocieron. Cuando el silencio se apoderó del mundo, la primera reacción fue de confusión. La gente se miraba, intentando comprender qué estaba pasando. Los relojes se detuvieron al mismo tiempo. Las radios se detuvieron. Ningún avión cruzó el cielo. Podía oír los latidos de mi corazón, como si fuera el único sonido que quedara en la tierra. Intenté gritar el nombre de Jesús, pero el sonido de mi voz parecía tragarse el aire. Era un silencio que no dolía los oídos, dolía el alma. Entré y miré por la ventana. Vi a mi vecino de enfrente con una vela en la mano, pero la llama se apagaba constantemente, como si algo invisible la asfixiara. Fue entonces cuando me di cuenta de que la oscuridad no era natural. Estaba viva, parecía estar observando. Sentí el aire pesado y algo dentro de mí me dijo: «No mires afuera por mucho tiempo. La oscuridad también te devuelve la mirada». Cerré las cortinas, cerré las puertas con llave y me arrodillé. La Biblia estaba sobre la mesa, abierta en el Éxodo. Y allí, ante las palabras sobre las plagas de Egipto, comprendí que Dios estaba permitiendo que algo muy similar volviera a ocurrir, pero esta vez a escala global. Mientras oraba, sentí una presencia. No era miedo, era autoridad. El Espíritu Santo me habló sin voz, pero con poder. Dijo: «Lo que estás viendo es solo la primera señal. El mundo se ha burlado de las profecías, pero ahora lo verás». El silencio es la trompeta que muchos han ignorado. Afuera oí pasos, lentos, fuertes, gente caminando sin rumbo, gritando nombres que nadie respondía. Me sentí como en un sueño lúcido, donde todo era real, pero el tiempo ya no existía. Intenté llamar a mi madre, no había señal. Tomé la pequeña radio que guardaba para emergencias y, al marcar, se oyó un ruido extraño, como si alguien respirara al otro lado. Una voz grave y ronca susurró algo que nunca he olvidado. 3 días, 3 noches. Luego vendrá la separación. La radio se apagó sola. Sentí un escalofrío. Fue entonces cuando me di cuenta de que el primer día no fue el más difícil, solo fue preparación. La verdadera desesperación llegaría cuando comenzara el segundo día y la gente se diera cuenta de que no volvería a la luz. Afuera empezó a resonar un llanto. Niños, mujeres, ancianos, todos clamaban en nombre de Dios. Pero había algo diferente en ese sonido. Era como si cada voz revelara lo que había dentro de cada corazón. Algunos gritaban con fe, otros con miedo, otros con ira. Y entonces Jesús habló de nuevo, pero esta vez dentro de mi mente. «Daniel, no es la oscuridad lo que aterroriza al infierno, es la ausencia de mi presencia». Sentí que el suelo temblaba ligeramente. El primer día estaba por terminar y una certeza ardía en mi interior. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El segundo día empezó diferente. El silencio que antes parecía paz ahora pesaba como una sentencia. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz. Se sentía viva, densa,
respirando junto con el miedo de la gente. El aire era más frío y el suelo vibraba, como si la tierra susurrara algo que los humanos no deberían oír. Me puse de pie y me di cuenta de que el tiempo se había detenido. Ningún reloj se movía. Y, sin embargo, mi cuerpo sabía que el día había cambiado. El segundo día había llegado. De repente, oí lo que parecía un coro lejano. No era humano. Era un sonido que mezclaba dolor y arrepentimiento, como millones de voces gritando a la vez. Me acerqué a la ventana, pero al intentar mirar, una fuerza me detuvo. El Espíritu Santo habló dentro de mí. No mires afuera. Hoy es el día en que lo invisible se hace visible. La separación ha comenzado. Me estremecí. Sentí una presencia pesada flotando afuera, y me di cuenta de que la oscuridad no solo rodeaba el mundo, sino que lo elegía. Entraba en lugares donde la fe ya había muerto. Empecé a orar. Cada palabra que salía de mi boca parecía atravesar el aire como una llama invisible. Sentía calor en las manos y luz en los ojos cerrados. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de la oscuridad exterior, algo dentro de la casa comenzaba a brillar. Una luz tenue emanaba de donde estaba arrodillado. Y el Señor me dijo: no es la luz del sol la que te protege, sino la luz de mi presencia. Quienes me llevan serán vistos por los ángeles, no por la oscuridad. Lloré. Pensé en cuántas personas estaban afuera sin esa luz. Fue entonces cuando oí que llamaban a la puerta. 3 ritmos lentos y fuertes. Una voz familiar pero extraña me llamó. Daniel, abre, soy yo. Era la voz de un amigo, alguien en quien confiaba, pero algo en el tono no encajaba. Frío, vacío. El Espíritu Santo me dijo con firmeza: no abras. En estos días, el engaño tendrá caras conocidas. Sentí miedo, pero con él vino una paz que no era mía. Y ahí fue cuando comprendí. La separación no era entre creyentes e incrédulos, sino entre los que tienen comunión con Dios y los que solo hablan de Él. Afuera, las voces empezaron a cambiar. Algunos oraron, otros maldijeron, y entonces el sonido que marcó ese segundo día resonó por toda la tierra. Un rugido, como si el cielo se hubiera desgarrado. Jesús me hizo comprender que ese ruido era la trompeta del discernimiento. Los que anduvieran en la verdad estarían escondidos en su presencia, y los falsos quedarían expuestos a su propio engaño. Esa noche nadie durmió. Me puse a orar y me di cuenta de algo aún más aterrador. La oscuridad no estaba solo afuera, estaba tratando de entrar a través de la mente. Pensamientos de duda, miedo y desesperación latían como un vendaval dentro de su cabeza. Pero cada vez que decía Jesús, el viento se detenía. Así descubrí el secreto del segundo día. El que calla es derrotado, el que adora es protegido. El tercer día llegó con un rugido silencioso. No había amanecer ni horizonte. Era como si el tiempo mismo se hubiera rendido. El aire era denso, el frío me calaba los huesos y una profunda tristeza lo invadía todo. En el fondo, sabía que algo estaba a punto de cambiar. Incluso el espíritu parecía silencioso. La presencia que me había reconfortado durante los 2 primeros días ahora permanecía inmóvil. No ausente, sino observando. Era como si el cielo entero contuviera la respiración. De repente, oí el sonido más aterrador que jamás había oído. No era un trueno, era un eco de voces mixtas, gritando en idiomas que nunca había oído, pero que el alma reconoció como puro odio. Las paredes de mi casa temblaron. Las luces del interior, ese pequeño resplandor espiritual, comenzaron a parpadear. Cerré los ojos y grité: Jesús, ¿dónde estás? Pero el silencio me respondió primero, y fue en ese vacío que comprendí. El infierno se había desatado para hablar. Las voces comenzaron a tomar forma. Eran recuerdos, rostros, personas a las que había herido, pecados que ya había confesado, pero que ahora parecían querer acusarme de nuevo. La oscuridad susurró: no eres digno, tú también has fracasado. Sentí ganas de rendirme. Pero entonces, dentro de ese caos mental, oí una voz, firme, tranquila, pero con autoridad que atravesó la oscuridad. Daniel, no te defiendas. La sangre ya te ha defendido. En ese momento todo se detuvo. El infierno se ha quedado en silencio. Y vi, ante mis ojos espirituales, una escena que nunca olvidaré. Millones de almas arrodilladas, algunos arrepentidos, otros desesperados, y sobre ellos una luz descendía en finas franjas, como si el cielo marcara a quienes aún le pertenecían. Jesús apareció, no con una gloria resplandeciente, sino con la mirada herida de quien aún siente el dolor de la humanidad. Él me miró y dijo: estos 3 días no son de castigo, sino de exposición. Lo que está oculto será revelado. Lo que está muerto dentro del hombre saldrá a la superficie, y lo que es mío será purificado por el silencio. Caí de rodillas y lloré.
Me sentía avergonzada, pero también en paz, porque me di cuenta de que Dios no estaba destruyendo. Él estaba separando, limpiando y revelando. El tercer día no fue el final. Fue la última llamada antes del 4, el día en que la luz regresaría, y con ella, la verdad. Afuera el ruido cesó. No se oyeron más voces gritando. El mundo estaba quieto, pero algo dentro de mí latía. Una llama se encendió en el centro de su pecho, y Jesús habló una vez más. El próximo amanecer no será normal. Cuando la luz regrese, muchos desearán la oscuridad. Porque la luz mostrará quiénes son realmente. Sentí que mi cuerpo temblaba, como si el tiempo hubiera comenzado a correr de nuevo por un instante. Y entonces me di cuenta que el tercer día estaba terminando. El mundo estaba listo para el cuarto día, el día de la verdad. Cuando comenzó el cuarto día lo sentí antes de verlo. El aire ha cambiado. El silencio fue roto por un sonido suave, como el primer aliento de un bebé recién nacido. La oscuridad empezó a moverse, no huyendo, sino disolviéndose, como el humo ante un carbón encendido. Mis ojos ardían. La luz regresó lentamente, como si el cielo mismo estuviera probando quién podría soportar la luz. Pero aquella luz no era como la del sol. Era diferente, viva, penetrante. No iluminó los objetos. Ella reveló sus intenciones. Miré las paredes de mi casa y vi en ellas el reflejo de mis pensamientos. Cosas que nunca le había contado a nadie comenzaron a proyectarse, como si la luz mostrara lo que me había ocultado a mí mismo. Sentí vergüenza y al mismo tiempo un alivio imposible de explicar. La voz de Jesús resonó una vez más, esta vez como eco de amor y de justicia al mismo tiempo. La luz no vino para destruir, Daniel. Vino para juzgar con verdad. Quien tiene oscuridad dentro gritará. El que se arrepienta se levantará. Me acerqué a la ventana. El mundo era plateado, cubierto de una luz que parecía viva. La gente salió de sus casas cubriéndose los ojos. Algunos lloraron de alegría, otros de desesperación. Y entonces vi algo que me marcó para siempre. Cuando la luz tocó a ciertas personas, se volvieron transparentes, se podía ver dentro de ellas, y lo que se veía no era sangre ni carne, era intención. Algunos brillaron, otros se oscurecieron, la separación ahora era visible. Lo que el cielo una vez vio en secreto, el mundo entero lo pudo ver. Y Jesús me hizo entender, el cuarto día fue el espejo de la humanidad. Ya no había nada oculto, el orgullo, la hipocresía, las falsas santidades, todo aparecía como sombras ante el brillo de la presencia divina. Muchos corrieron a esconderse, pero no había dónde ir. Otros cayeron de rodillas y confesaron lo que nunca habían confesado. Fue como si cada lágrima dicha en señal de arrepentimiento se convirtiera en un pequeño rayo de luz que se elevaba hacia el cielo. De repente, escuché de nuevo el sonido de la trompeta, solo que esta vez no era una advertencia, era un llamado. La voz de Jesús, dulce y firme, dijo: «El tiempo ha terminado. El que me buscaba en tinieblas verá la gloria de la luz. Quien se burló de mi presencia será consumido por lo que lleva dentro». El brillo se intensificó. Mi cuerpo parecía no poder soportarlo, pero algo dentro de mí gritaba: «Santo, santo, santo es el Señor». Y luego vi gente cayendo. Algunos se desmayaron, otros simplemente desaparecieron, no en el fuego, sino en el brillo, como si hubieran sido atrapados por la luz. Y Jesús me hizo entender, no fue el rapto, fue el juicio de la conciencia. Ese fue el momento en que cada alma vio con sus propios ojos lo que realmente había elegido amar. El cuarto día no fue solo el regreso de la luz, fue el comienzo del juicio silencioso de Dios, y en ese instante comprendí lo que el Señor me había dicho desde el principio. ¿La oscuridad no revela quién eres? ¿La luz? Sí. Cuando la luz se estabilizó, el mundo parecía diferente. Los colores habían cambiado. Nada tenía el mismo brillo que antes. Las calles estaban vacías, pero no porque todos hubieran desaparecido, sino porque muchos no podían soportar lo que veían en sí mismos. Algunos vagaban desorientados, hablando consigo mismos, repitiendo oraciones sin sentido. Otros caminaban en paz, serenos, con la mirada vuelta hacia el cielo, como esperando instrucciones desde arriba. La tierra volvió a estar en silencio, pero ahora no era el silencio de la ausencia, era el silencio de la reverencia. El aire olía diferente. Me recordó a la lluvia y al incienso. Y de repente el cielo se abrió, no como una grieta, sino como un velo que se retiraba. Los ángeles comenzaron a descender, no con trompetas ni fuego, sino con rostros de pureza y compasión. No hablaron, simplemente tocaban a unas cuantas personas y esas personas comenzaban a brillar más, como si se hubiera encendido una luz interior. Comprendí entonces que el juicio no era una condenación, sino una selección. Los que soportaron la luz quedaron marcados.
y oí al Espíritu Santo decir: estos son los que amaron la verdad, incluso cuando dolía. Estos son los que me reconocieron en la oscuridad y permanecieron firmes. Miré a mi alrededor, tratando de entender por qué todavía estaba allí, hasta que volví a escuchar la voz de Jesús, ahora más cercana, más humana, casi como la de un amigo. Daniel, viste lo que pocos verán, pero no te traje aquí para tener miedo, te traje aquí para decir. Mi corazón se aceleró. Señor, ¿qué debo decir?, pregunté, y él respondió: digamos que el cuarto día es real, que el tiempo de oscuridad será breve, pero necesario. Digamos que no es un castigo, es misericordia. Ese sueño será descanso y luz, juicio, y diles que quienes me buscan ahora aún tendrán tiempo para prepararse. Las lágrimas cayeron sin control. Vi a gente que se llevaban, no volando, sino dimensiones cambiantes, como si se disolviera en la gloria. Otros permanecieron en el suelo, con la cabeza gacha, como si la vergüenza los hubiera atado al polvo. Y Jesús continuó: muchos dirán que esto es una locura, que es una metáfora, que es una invención. Pero el que oye con el Espíritu entenderá. No temáis a los que se burlan de la profecía. Temor por quienes lo ignoran. La visión comenzó a desvanecerse. El cielo volvió a su color normal, pero la sensación de eternidad aún flotaba en el aire. Lo siguiente que supe fue que estaba acostado, nuevamente en mi habitación, con el sol entrando por la ventana. Todo parecía normal, pero nada era igual. El reloj avanzaba exactamente 4 días desde el principio del silencio. Saqué mi cuaderno y escribí todo, palabra por palabra, con manos temblorosas. Y al final de la página escribí la frase que repitió Jesús antes de desaparecer: el cuarto día vendrá como luz, y la luz traerá juicio. Al despertar, el sol se filtraba por las rendijas de la ventana, pero ese resplandor ordinario parecía débil comparado con lo que había visto. Me incorporé en la cama, intentando averiguar si todo había sido un sueño. Miré a mi alrededor. Todo estaba en su lugar, el reloj funcionaba, los pájaros cantaban. Pero dentro de mí algo gritaba: nada era igual. Tomé el cuaderno donde había escrito las palabras de Jesús, y cada frase parecía latir, viva, como si estuviera escrita a fuego. Fue entonces cuando comprendí: tenía una misión. Salí de casa y empecé a contarle a la gente lo sucedido. La mayoría me miraba con asombro, otros con lástima. Algunos decían: Daniel, necesitas descansar. Eso fue solo una ilusión colectiva. El mundo no se detuvo. Quería creerles, pero los ojos de la gente no mienten. Algo en ellos era diferente. La luz había desaparecido. La prisa había regresado, al igual que el ruido de las calles, pero había un vacío en los ojos, como si el alma todavía estuviera dormida, tratando de olvidar lo que vio. Intenté hablar en una iglesia. Pedí la oportunidad de testificar. El pastor escuchó atentamente hasta que mencioné el cuarto día. Entonces se puso de pie y dijo delante de todos: hermanos, Dios ya no traerá tinieblas al mundo. Eso es superstición. Nuestro Dios es luz. Pero sentí que el Espíritu Santo me llevaba allí y respondí con lágrimas: sí, Él es luz y por eso vendrá a revelar lo que está oculto. La iglesia quedó en silencio. Algunos lloraron, otros se fueron. En ese momento comprendí: la verdad divide, incluso dentro de la fe. En los días siguientes comencé a notar señales extrañas. Personas soñando con desmayos, niños describiendo el mismo silencio que experimenté, noticias de cielos que se oscurecen repentinamente en diferentes países, como si el mundo estuviera respirando en intervalos espirituales, y me vino a la mente una frase que Jesús me había dicho: el cuarto día vendrá como luz, y la luz traerá juicio. Estas palabras me perseguían incluso mientras dormía. Comencé a grabar vídeos y a escribir todo lo que recordaba, pero cuanto más hablaba, más resistencia encontraba. La gente quería milagros, no advertencias. Querían consuelo, no confrontación. Pero algo dentro de mí ardía y me decía: habla, incluso si nadie te escucha. Y eso fue lo que hice. Hablé, lo grabé, yo compartí y descubrí que, en medio de millones que se burlaban, había unos pocos que lloraron, porque habían visto lo mismo. Empezaron a buscarme, enviándome mensajes que decían: Daniel, yo también escuché el silencio, yo también vi la luz. Así entendí el propósito. Jesús no me dijo que advirtiera a todo el mundo. Me dijo que encontrara a aquellos que todavía oyen, porque el cuarto día no será para que todos lo vean, será para algunos pueden soportarlo. Pasaron algunas semanas desde ese día. Intenté retomar mi vida, pero el mundo parecía respirar de otra manera. Las noticias reportaban fenómenos extraños, aves migratorias en direcciones opuestas, mares, que retrocedieron durante horas sin explicación,
y una serie de pequeños apagones se extendieron por todo el planeta. Nadie afirmó saber la razón, pero dentro de mí algo decía, las pruebas están regresando. Una mañana me desperté con el mismo frío que sentí el primer día de oscuridad. Me acerqué a la ventana, el cielo estaba despejado, pero el aire era pesado. El silencio regresó por unos segundos y el Espíritu Santo habló con claridad dentro de mí. Las señales se repiten, Daniel, pero esta vez no es un ensayo, es una cuenta regresiva. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Miré el reloj, era 3:33 a.m. Al mismo tiempo que en los antiguos registros bíblicos, muchos profetas recibieron revelaciones sobre el juicio. En los días siguientes comencé a notar algo aún más inquietante. La gente estaba cansada, no físicamente, sino espiritualmente. Como si el mundo entero estuviera a punto de derrumbarse, pero nadie quisiera admitirlo. Vi a líderes religiosos discutiendo entre ellos, predicando prosperidad mientras el cielo parecía oscurecerse cada vez más, y el Señor me hizo entender algo profundo. El mundo volverá a dormirse, Daniel, y yo lo permitiré, porque el sueño es la forma más misericordiosa de superar el juicio. Comencé a escribir todo nuevamente. Con cada nueva señal, temblores leves, ruidos en el cielo, destellos repentinos de luz, me di cuenta de que el mundo se movía hacia otro ciclo. Pero esta vez, algo sería diferente. El Espíritu me reveló que el silencio venidero no solo sería en la naturaleza, sino dentro de la gente. Perderían el impulso de orar, el deseo de buscar, y ese sería el peor apagón de todos, el espiritual. Intenté advertirte, envié mensajes, grabé nuevos videos, les rogué que oraran mientras aún había tiempo. Pero lo que más escuché fue, estás asustando a la gente. Y Jesús respondió dentro de mí, quien teme la advertencia ya se ha hecho amigo del peligro. Esa frase me cortó hasta lo más profundo. Y luego, en la noche del día 33, después de la visión, mientras estaba orando, algo cambió en la atmósfera. El viento se detuvo, los pájaros guardaron silencio, las nubes permanecieron quietas como una pintura en el cielo. Y yo sabía, estaba empezando de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era de preparación, sino de despedida. Esa noche fue diferente a cualquier otra. El viento cesó por completo. El aire se volvió tan denso que dolía respirar. No se oía ningún sonido del exterior, ni el canto de un grillo, ni el ruido de la ciudad. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me arrodillé. Presentí que algo, o alguien, estaba a punto de llegar. Y entonces, su presencia llenó la habitación. La luz no provenía del techo ni de la ventana. Brotaba de mi interior como si el mismo Espíritu Santo hubiera encendido un faro en mi pecho. Temblé. Y en medio de esa claridad apareció la figura de Jesús, tranquila, firme, con una mirada que parecía traspasar el tiempo. Me miró en silencio durante unos segundos, ni una palabra, y aún así ya sabía lo que iba a decir. Daniel, comenzó, los que creyeron entenderán, los que se burlaron dormirán. Os mostré el silencio para que el mundo supiera lo que es vivir sin mi voz. Pero ahora ha llegado el momento de la advertencia final. Sentí que el suelo temblaba. Afuera resonó un sonido, el mismo zumbido profundo que precedió a los 3 días de oscuridad, solo que esta vez lo acompañaba un coro lejano, como si el cielo y el infierno se estuvieran preparando al mismo tiempo. Jesús continuó, dile a la iglesia que los 3 días volverán, pero el cuarto será diferente. La próxima vez, la luz no revelará, consumirá. No habrá tiempo para el arrepentimiento, solo para la cosecha. No pude responder. Las lágrimas me cegaban. Se acercó y puso su mano sobre mi cabeza. Sentí un calor que me recorrió el alma, y luego dijo algo que todavía resuena en mí hoy. Las señales no son para asustar, son para despertar. El que tiene oídos oirá antes del silencio. Y cuando llegue el silencio, será el sello final entre yo y el mundo. En ese momento vi que el cielo se abría nuevamente. Pero ahora, en lugar de que desciendan ángeles, había miles de pequeñas luces que se elevaban, como chispas que vuelven a su fuente. Jesús me miró con compasión, pero también con tristeza. Creen que están preparados, pero duermen como los discípulos en Getsemaní. Habla con ellos, Daniel. Diles que todavía lloro por una iglesia que canta, pero no reza. La luz comenzó a desvanecerse y traté de extender la mano, pero él dijo la última frase, la que quemó profundamente mi corazón y terminó todo. El próximo silencio será más largo. Y luego desapareció. La habitación estaba tranquila, pero el sonido del viento no regresaba. Miré el reloj. 3:33 a.m. Exactamente el mismo tiempo que la primera revelación.
El ciclo había comenzado de nuevo. Dijo que el próximo silencio sería más largo y que no todos despertarían después de él. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. Todo parecía normal, pero el aire tenía una densidad distinta, como si el mundo supiera que algo invisible se acercaba. La gente volvió a la rutina, pero sus ojos no mentían. El miedo acechaba tras cada sonrisa. Sentí como si el reloj de Dios se hubiera reiniciado, y esta vez no habría ensayo. Un día, mientras estaba orando, el Espíritu Santo me habló directamente, sin metáforas. Daniel, el silencio está volviendo. Pero esta vez no será una prueba, será una cosecha. Todo mi cuerpo se congeló. Sentí el mismo frío que el primer apagón en Europa. La brisa se apagó. El sonido de las calles desapareció. Y entonces, de nuevo, el gran silencio comenzó. Pero no fue de la noche a la mañana, fue gradual, como si el mundo entero estuviera perdiendo la frecuencia de la vida. Primero desaparecieron los pájaros, luego las voces, los niños dejaron de jugar, hasta los perros guardaron silencio. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración para observar lo que estaba por venir. La gente empezó a darse cuenta. En redes sociales, videos mostraban calles enteras en absoluto silencio, sin ruido, sin motores, sin nada. Y luego, en las noticias, un presentador intentó hacer una transmisión en vivo, pero el micrófono solo captó un tinnitus severo, casi imperceptible, lo que hacía que los oyentes se sintieran mareados. El título en la pantalla decía: "El sonido que nadie puede explicar". Fue entonces cuando me di cuenta de lo más aterrador. Con cada nuevo minuto de silencio, el corazón humano se volvió más frío. La gente empezó a perder la empatía, la compasión, la emoción. El Espíritu Santo me dijo: el silencio del mundo actual es un reflejo del silencio dentro de los hombres. Salí a la calle. El viento no movió ni una sola hoja. Un hombre estaba arrodillado en el suelo con la cara entre las manos, repitiendo una y otra vez: "Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto". Al otro lado de la acera, una mujer intentó arrancar su coche, pero el motor solo hizo un clic sordo, y luego nada. El tiempo parecía detenerse, como si la tierra se hubiera olvidado de girar. Miré al cielo y el sol parecía cubierto por una fina capa negra, como si estuviera muriendo lentamente. Fue entonces cuando volví a oír su voz, no en el aire, sino dentro de mi alma. Daniel, el segundo ciclo ha comenzado. Lo que una vez fue revelación, ahora es cumplimiento. Diles que cada sonido que se desvanece es una advertencia, y el último será el corazón del hombre. Y en ese momento comprendí lo que Jesús quiso decir con "el próximo silencio será más largo". No era solo oscuridad física, era una noche espiritual que se apoderaría del mundo, donde muchos ya no escucharían la voz de Dios, ni siquiera cuando oraban. Y lo más terrible de todo, la mayoría ni siquiera lo notarían. El silencio no fue el final, fue el preludio del juicio, y esta vez nadie dormiría para cruzar. Todos estarían despiertos y conscientes. Nadie sabía la fecha exacta, pero todo el planeta lo sintió. Fue como si el aire hubiera cambiado de densidad. El cielo perdió su azul. Se volvió un gris opaco, pesado y constante. No llovió, pero todo estaba húmedo, como si el mundo llorara sin lágrimas. Ese día me di cuenta de que algo había sucedido en los cielos. Ya no había comunión, no había respuesta. Era el silencio absoluto de Dios. Intenté rezar. Las palabras salieron, pero parecieron golpear el techo y caer, muertas. El espíritu que una vez me guió ya no hablaba. No porque me hubiera abandonado, sino porque el tiempo de escuchar había terminado. Fue lo que Jesús llamó el sello final. La humanidad se había vuelto espiritualmente silenciosa, y en ese vacío, otro sonido comenzó a resonar, el de la conciencia. Millones de personas comenzaron a ser atormentadas por recuerdos, viejos pecados, palabras no dichas. No fue posesión, fue exposición. Cada alma estaba sola con su propia verdad. Salí a la calle. El mundo parecía abandonado, tiendas abiertas, coches aparcados, luces encendidas y sin nadie alrededor. Los relojes funcionaban, pero ya nadie medía el tiempo. La gente caminaba sin rumbo, con la mirada vacía, como si llevara un peso invisible. Algunos clamaron por misericordia. Otros, desesperados, maldijeron al cielo. Pero nada respondió. Ni un viento, ni una hoja, ni una voz. Fue entonces cuando miré hacia arriba y vi algo que me rompió el corazón. El sol desapareció lentamente detrás de una capa de oscuridad, y dentro de esa oscuridad, una forma comenzó a moverse. No era ni una nube ni una sombra. Era algo vivo, una cortina espiritual que cierra el acceso entre el hombre y Dios. Y entonces, en medio de ese silencio, escuché su voz por última vez. Distante, pero inconfundible. El cielo se ha cerrado para que comience el juicio.
Los míos ya han oído suficiente. Ahora el mundo escuchará lo que sembró. La tierra tembló. Un sonido profundo, proveniente de las entrañas del planeta, resonó a kilómetros de distancia. Fue como si el corazón del mundo hubiera latido por última vez. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear y los mares comenzaron a retirarse. Un destello de luz iluminó el horizonte y me di cuenta de lo que estaba sucediendo. La separación definitiva había comenzado. Desde donde me encontraba, vi dos realidades formándose al mismo tiempo. De un lado, los que seguían rezando, aún sin respuesta, rodeados de una luz suave, casi invisible. Por otro lado, multitudes que se hunden en una desesperación sin retorno. El cielo estaba nublado, pero para algunos, la fe todavía tenía una grieta abierta. Con gran pesar, comprendí que fue gracias a estos pocos que Dios todavía me mantenía con vida. No para sobrevivir, sino para testificar. El último sonido que el mundo oiría antes del rapto sería el testimonio de aquellos que permanecieron fieles, no con sus bocas, sino con sus corazones. El cielo estaba nublado, la voz de Dios silenciada. El mundo, atrapado entre el miedo y la incredulidad. Pero dentro de mí, algo aún latía. Una pequeña llama, casi imperceptible, se negaba a apagarse. Fue entonces cuando me di cuenta. El espíritu todavía estaba aquí. No como antes, que hablaba fuerte, sino susurrando. Y fue en ese susurro que escuché las últimas palabras que Jesús me dio. Daniel, se acabó el tiempo. Los cielos ya no se abrirán para advertir, solo para reunir. El último sonido que el mundo oirá será el sonido de mi llamado. No habrá ningún anuncio ni cuenta regresiva. Quienes estén preparados lo sentirán. Quienes no lo estén, lo verán. La tierra estaba quieta. Pero de repente, un resplandor atravesó el horizonte, más fuerte que el sol, más pura que cualquier luz que jamás haya existido. No quemó, sanó, no cegó, reveló. Los ojos espirituales del mundo se abrieron por un instante y todos vieron la misma escena. Jesús de pie sobre las nubes con las manos extendidas. No dije ni una palabra, pero el gesto fue suficiente. Los que todavía lo amaban sintieron que algo dentro de ellos se quebraba. Un sonido silencioso, un rapto interior. Fue como si el corazón hubiera sido impulsado hacia arriba, hacia la eternidad. Vi a gente empezar a desaparecer, no en explosiones o luces ficticias, sino en silencio. Un silencio tan puro que parecía adoración. Los que quedaron intentaron gritar, pero no les salían las voces. Fue el cumplimiento de la profecía. El día que la luz regrese, juzgará los corazones. Y fue así, simple, sagrado, sin espectáculo humano, que comenzó el rapto. Caí de rodillas. El suelo temblaba. Mi cuerpo se sentía ligero, como si la gravedad se hubiera olvidado de mí. Y entonces oí la última trompeta, no con mis oídos, sino con mi alma. Fue como si todas las voces que alguna vez habían adorado a Dios cantaran a la vez, llamando a los fieles a casa. Ha llegado el momento, dijo. Quien persevera en el silencio oirá el sonido de la eternidad. La luz me envolvió. Vi mi ciudad, el país, el planeta, todo bañado por ese resplandor divino. Y antes de desaparecer por completo, miré hacia atrás y susurré: Señor, valió la pena la espera. Después de eso no vi nada más. Ni dolor, ni tiempo, ni miedo. Solo paz. Y una cosa es segura. El silencio terminó y comenzó la eternidad.